Por favor, voltea a ver a alguien. Otra vez dile qué bueno que estás aquí. A otro dile te felicito por estar aquí. Bien, voy a tratar de compartir en 20 minutos. ¿Les parece bien? Dice un amigo, para que un mensaje sea del cielo no tiene que ser eterno. Y estoy de acuerdo con eso. Y como no quiero perderlos después de 20 minutos y que se quede lo más posible, voy a tratar, no les aseguro. Y después de esos 20 minutos, bueno, cerrar juntos en lo que toca a mi participación y luego cerraremos con el pastor Otto, ¿verdad? Que nos está compartiendo. Quiero leerles Primera de Corintios 13, dice el versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Si bien esta declaración está en el contexto de Pablo, cómo iba conociendo a Jesús, cómo había dejado ciertos elementos que al conocer a Cristo tuvo que dejar, comprender, en fin, y le llevó la vida para irlos seguramente cambiando. Me habla de un cambio de estándares, y a este último tema le puedes titular, ¿verdad? Nuevos niveles para nuestra asociación con Dios. Recuerdo que hace años escuchaba yo a algunos pastores que decían: el Señor me regaló un coche a través de alguien, y entonces comencé a decir: ay, ojalá un día alguien me regale un coche. Y sí, a los años me han regalado 3 coches. Ahorita el año pasado, en octubre, nos regalaron un coche más. No les platico toda la historia para que no se me vaya en eso, pero solamente sepan que me regalaron un coche. Y después escuché a alguien decir, también un predicador: he regalado varios coches que Dios me ha dado. Y entonces empiezas a pensar: ¿me quedo en que Dios me regale coches? ¿O le digo a Dios, un día quisiera regalar un coche? Y recuerdo que en aquellos años dije, había escuchado las dos, todavía no me habían regalado ningún coche, y mucho menos yo había regalado un coche. Y entonces un día que escuché eso dije: qué padre sería un día tener ese desprendimiento, esa fe, y regalar un coche. Y me di cuenta que las dos estaban en el mismo escenario, pero eran estándares distintos. Uno era para recibir y el otro era para soltar, ¿no es cierto? Y si yo te platicara la historia, que seguramente te animaría cómo fueron dándose las cosas. Solo te voy a decir una. Yo recuerdo, no sé por qué, yo recuerdo que siempre yo me veía con una manzana en la boca, saliendo de mi casa y abriendo el coche y subiéndome con la manzana en la boca. Ahora puedo pensar que fue una visión. Y cuando finalmente tuve un coche, ¿verdad? Uno que yo quería, que justamente vino por estos regalos que tuve. Un día, justamente bajo del departamento de la casa donde vivíamos, traigo una manzana en la boca, meto la llave al coche, me subo, y cuando me subo con la manzana, una manzana amarilla, no se me olvida, al coche, en ese momento, seguro mi mente o el Señor me recordó: este es el momento que habías pensado. Entonces ya tenía la primera parte, ¿no? Recibir, creerle a Dios que me iban a regalar un coche. Y así ha sido. Pero cuando pasó esa, luego dije: ¿y de la otra qué hay? Y entonces un día le dije a la iglesia: les quiero invitar a dar la mejor ofrenda que han dado en su vida. La mejor ofrenda, la que más nos cueste, la que más sacrificio pueda ser, ¿verdad? Un sacrificio de adoración o sacrificio lastimoso. Y entonces yo empecé a pensar, pues, ¿cuánto voy a dar? ¿Cuánto es la mejor ofrenda? Y el Señor
traía así un susurro a mi oído: el coche. Y yo decía, no, eso no es de Dios, no. ¿Cuánto voy a dar? ¿Cuánto voy a dar? Y yo empecé a pensar, pues si ahorro tanto, puedo alcanzar a dar tanto. Y otra vez, tu coche. En ese momento yo tenía un coche que me gustaba mucho, un coche de estos que les llaman de gama alta, ¿verdad? Y así te lo venden. Este coche es exclusivo. Uy, tú sientes, soy el ungido de Dios, el bendecido por Dios. Hoy he entendido otras cosas, pero el tema es que de esos coches que tienen memoria para tu medida, tu estatura, tú le aprietas un botón y te sientas y graba tu memoria, lo usa alguien más, se baja y se acomoda a tu medida. Y yo me sentía soñado en ese coche porque sabía que era el que yo le había creído a Dios que me iban a regalar un día con esta manzana en la boca. Y ahí Dios me comienza a decir, el coche. Y yo decía, no puede ser. Y Dios me dijo, eso es lo mejor de valor que tienes ahorita. La verdad es que me costó trabajo, queridos. Y entonces dije, ya sé, yo ese coche se lo había prometido a mi hijo. Y le dije, hijo, cuando acabes la universidad te voy a regalar este coche. Y mi hijo es muy administrador, que si fuera regiomontano diríamos que es muy codo. Él ahorra y luego le digo, hijo, regálame esto. No, estoy guardando, me dice. Y entonces yo dije, le voy a decir a él lo que Dios me dijo. Y ahí yo dije, ahí me voy a salvar, porque él me va a decir, papá, me lo prometiste. Y vamos manejando yo y lo llevaba, no sé a dónde íbamos. Y le digo, hijo, fíjate que ahora con la ofrenda Dios me habló. Y yo con la esperanza de que me dijera, no, papá, me lo prometiste. Y yo le dijera a Dios, Señor, hay que ser gente de palabra. Yo se lo había dado a mi hijo. Y le platico a mi hijo el asunto y me dice esto: papá, si Dios te habló, ofréndalo. Y yo dije, no puede ser. Y llego con mi esposa, dije, bueno, hay otro candado de protección, voy con mi esposa. Y le digo, oye, fíjate que Dios puso esto en mi corazón. Yo sé que es Dios, porque hay diferentes tipos de ofrenda. Hay la ofrenda que tú das voluntariamente, pero también dice la Biblia que hay ofrendas que Dios te pide, como el caso de Isaac, ¿no? Que él fue el que le dijo, dame a tu hijo, aquello que más valoras, donde está tu corazón ligado por aprecio, por amor, algo bueno. No estoy diciendo que esté ligado mal. Entonces voy con mi esposa y le digo a mi esposa, ¿qué crees? Pasó esto. Y luego mi esposa me dice, ¿qué te parece si mejor vendemos mi camioneta? Y yo dije, es de Dios, ¿no? Mejor su camioneta. Y luego se va y me regresa y me dice, no, Ludwig, pero Dios no te dijo eso. Dios te dijo que el coche. Bueno, para no hacer la historia más larga, ese día me di cuenta que para este acto yo necesitaba otra medida que no necesité para el primer acto, que era recibir un coche. Porque cuando Dios te dice abre las manos, te dice vénganos tu reino, Señor. Pero cuando Dios te dice abre las manos para soltar, ahí pides 10 confirmaciones. Señor, muéstrame, si mañana llueve es de ti, si mañana gana el América sería un milagro, si mañana, ¿no? Yo siempre ministro a los del América. Y me di cuenta que en esta sociedad con Dios tenemos que ir cambiando de estándares. Tenemos que ir moviéndonos de estándares. A veces por lo que hemos hablado, la formación, la identidad, el momento generacional, como también hace un momento estaban orando, ¿verdad? Por generaciones. Y lo que hoy quiero dejarte en tu corazón es algunas cosas que nos ayudan. No te voy a decir todas, lo que quiero dejar en tu corazón es que para vivir esta conexión con Dios, esta sociedad, asociados con nuestro Dios, con el Padre, necesitamos tener en cuenta que debemos de ir a niveles diferentes en nuestras vidas, que Dios nos quiere llevar a niveles distintos. Vemos en la Biblia esto, vemos por ejemplo a un David que primero cuidaba ovejas, pero luego lideraba a 400 y no eran los mejores, eran los más amolados, ¿verdad? En términos muy coloquiales. Pero luego fue puesto en Israel sobre una zona, luego en Israel sobre de otra. Y al principio su nivel era para cuidar gente, pero cuando él va a construir el templo, Dios le dice, tú no lo vas a construir. Y él
no importando que no iba a ser el constructor, él sigue dejando su corazón en un nivel para ser parte de esa obra. Entonces tú lees en Crónicas que él dice: todo esto he preparado con todas mis fuerzas. Y él habla de toneladas de oro, ¿verdad?, de plata y de todo lo que él tenía. Ya no era el pastorcito que lo que iba a dar era su batalla contra Goliat. Ahora era un rey que tenía posesiones y que la manera de mantenerse asociado con Dios, con los proyectos que Dios quería, ya estaban en otro nivel en nuestras vidas. Entonces, eso es algo que debemos de cuidar, porque si vamos a crecer, si vamos a ser formados, si nos vamos a desarrollar, necesitamos tener en mente que Dios nos permita ir a nuevos niveles en nuestra vida, a nuevos estándares en nuestra vida. Esto sí es posible, pero requiere que nosotros seamos atrevidos, que seamos arrojados, que a veces, como escuchaba yo una frase que decía: la fe no es asunto de entendimiento, es asunto de esperanza, de confianza en Dios. Yo recuerdo que cuando Dios me pidió el coche, yo no me había dado cuenta que la fe que tenía al principio para recibir algo de Dios ya no era la misma ahora, porque con el coche que me dieron vendí y compré otro y puse una pequeña diferencia, y con el siguiente compré otro y puse una diferencia, y entonces ahora mi fe la había yo reducido para una pequeña parte y no creía que Dios me podía dar todo. Entonces cuando yo entregué el coche, yo le dije a Dios: Señor, pero ¿cuánto me va a costar volver a tener un coche como estos? Y Dios me respondió y me dijo: cuando te di el primer coche no tenías nada, y de la nada yo puse un coche en tus manos. Y me dijo Dios: ¿por qué ahora crees que solo te puedo completar lo que te falta, si yo te puedo dar desde el principio y desde cero todo lo que necesitas? Y me di cuenta que Dios estaba llamando mi fe a otro nivel y que yo no me había dado cuenta que la vamos reduciendo. ¿Sí me explico? Porque cuando no tienes nada le crees a Dios que te va a dar todo, pero cuando ya tienes algo, ahora ya le crees a Dios que te va a dar una parte, y cuando tienes más, ahora crees que Dios solo te va a dar la partecita que te falta, pero Él sigue teniendo el poder para darte todo desde cero. ¿Me explico? Ahora, dicho esto, te quiero compartir, porque ya nada más me quedan 10 minutos, ¿sí, verdad, Julio? Te quiero compartir 4 cosas que nos ayudan para ir en diferentes estándares y niveles. Hoy tú tienes un estándar y un nivel en diferentes contextos, de madurez, de vivencia, de espiritualidad, de sensibilidad, de atrevimiento, de lo que sea. Todos tenemos diferentes niveles. No te compares con nadie, ni midas a nadie con tu estatura. Esto es personal, es Dios y yo, solamente cada uno de nosotros. Entonces, lo que quiero dejar en tu corazón son las siguientes 4 cosas. La primera: ¿qué me ayuda a mí para ir a niveles nuevos en mi vida? ¿Verdad? Número 1, un espíritu diferente. Número 1, para los que toman notas. Gracias. Gracias, Julio. Un espíritu distinto. La palabra espíritu no se refiere a una entidad, sino se refiere a una actitud, a una forma diferente en nosotros. Y la iglesia y el cristiano y el creyente y tú y yo como hombres, para estar asociados con Dios en medio de la generación que vivimos, debemos de cuidar que nuestro espíritu, nuestra actitud, nuestra inclinación, nuestra respuesta se mantenga distinta. No distinta porque sí, sino distinta, adecuada a lo que Dios quiere que hagamos, a lo que Dios quiere llevarnos a hacer. Se necesita un espíritu distinto. Por ejemplo, hay líderes que les da miedo levantar a otros líderes por temor a que les quiten el lugar. Pero el líder que tiene un espíritu diferente no tiene temor en levantar a otros líderes. No importa que brillen más que ellos mismos. No importa que la gente diga: predica mejor que el pastor. No importa que digan qué carisma tiene, qué gracia de Dios tiene. Entonces el líder que tiene un espíritu diferente no lo va a opacar, no va a decir: no, igual y si lo dejo al rato me quita la iglesia, si habláramos entre líderes o pastores. Sino que el líder seguro que tiene un espíritu diferente, él tiene la tranquilidad de decir: yo daré espacio a otros, yo daré lugar a otros, y la gracia que entre ellos haya, espero y deseo que sea mucho mejor que la que yo puedo tener.
Eso solo nace de un corazón diferente, ¿verdad? Entonces, número uno, esto dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 17, 23. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a los hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, pues es el ungido de Dios. No está diciendo que no reconociera que Saúl estaba mal. Está diciendo que no levantara su mano en contra de él, porque hay que ser equilibrados. Cuando alguien se equivoca, uno se da cuenta que se equivoca, pero es muy diferente decir sé que se equivocó a andar anunciando los errores de otros. ¿Me explico? La gente hoy hasta disfraza el chisme con intercesión, ¿no? Cuéntame, dime, para que oremos. Chismosos. O sea, tienen comezón de oír. No, sí estoy enterado, pero a ver, ponme al día, porque un intercesor debe de estar enterado de lo que pasa. No. No tienes que saber. Tu espíritu diferente te lleva, ok, con lo que me dijiste es suficiente, no me cuentes más. Vamos a orar por tal asunto, por tal persona. En fin, un espíritu distinto. Y David dice aquí, porque es el ungido de Jehová, así reprimió David a los hombres con palabras, ¿verdad? Y luego dice, y no les permitió que se levantaran contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Si tú sigues leyendo el texto, dice que David en este encuentro, cuando sus amigos le dicen, ahí está Saúl, Dios lo ha puesto en tus manos, él les responde, no, un impío haría esto, pero yo no lo haré. Claramente le estaba diciendo, mi espíritu es diferente. Saben, queridos, se necesitan hombres con un espíritu diferente. De verdad, se necesitan personas con un espíritu distinto. En general, ¿verdad? Cuando hablamos de una actitud participativa, entregada, los hombres en las iglesias, no sé si lo sepas, pero son a veces conocidos por su poca participación o por su no delegación, sino abdicación, ¿verdad? Y podemos tener actividades para hombres y vienen 10, y podemos tener actividades para mujeres y vienen 100. Y uno dice, no, es que las mujeres tienen ese llamado. No, también los hombres. Pero a veces los hombres justificamos, bueno, ustedes no, ¿verdad? Pero la gente justifica, estoy cansado, juega el América, juega no sé quién, y es que hay que hacer esto. Y no tenemos un espíritu diferente para decir, voy a organizarme para ser parte, voy a definir, tener mi lugar, voy a definir, animar a otros. Inclusive voy a definir, alentar al pastor con mi sola presencia, que él vea que cuando nos convoca yo le hago caso, que soy parte de esto, que no solamente digo si voy está bien y si no voy también, como quiera no voy a predicar, como quiera no voy a hacer algo, pero con un espíritu diferente sabemos que nuestra presencia tiene sentido y vale la pena. ¿Sabías tú que tu presencia hoy aquí tiene mucho sentido? ¿De qué serviría que estuviéramos aquí para compartir si no hubiera gente? De nada. Necesita haber personas a quienes compartirle. Esta mañana no es porque nosotros sepamos más que tú, es porque hoy nos toca servirte, para hacerte pensar, para hacerte reflexionar y que te lleves en tu corazón semillas, porque todos aquí somos importantes para lo que Dios está haciendo y quiere hacer en tu familia, en tu generación y desde luego en la vida de la iglesia. ¿Alguien lo cree? Dile a alguien, eres muy importante, dígaselo. ¿Qué necesitamos entonces para ir a nuevos niveles? Un espíritu diferente. Si yo te platicara lo que he vivido en los últimos 7 años, como te decía ayer, he estado en la iglesia desde hace 47 consciente. Tengo 53 y desde los 5 me acuerdo de estar en la iglesia. Desde los muy pequeño servir en un equipo evangelístico y trabajábamos haciendo labor evangelística. 47 años y he visto de todo. He visto iglesias abrir, iglesias cerrar, he visto líderes subir, líderes bajar, pero también he visto que de pronto nosotros como creyentes nos acomodamos a una forma y ya no nos mueven de ahí y ya no nos cambian de ahí. Y en los últimos 7 años a mí Dios me empezó a cambiar algunas cosas. Y yo le decía, pero ¿por qué, Señor? Si ya llevo muchos años haciéndolo así. Y de verdad yo no entendía. Pero me di cuenta que yo un día le dije a Dios, en ese proceso de que Dios me estaba hablando,
Le dije, Señor, ¿por qué en esta altura de mi vida? ¿Por qué, Señor? Como les decía ayer. Pero la segunda que le dije es, Señor, yo creo que si esto me lo hubieras pedido 3 o 4 años adelante, posiblemente te diría, ya no, Señor. Se lo dije, fui sincero, como quiera él lo sabía. Y cuando Dios empezó a hacer cambios, me di cuenta que esos cambios no los podía yo asimilar si no tenía un espíritu diferente en mi corazón. Y empecé a ver cambios en la vida de la iglesia, en el formato de la iglesia, en las dinámicas de la iglesia, que comenzaron a cambiar, ¿verdad? Y al principio empecé a ver una serie de cosas. Cuando fue pasando el proceso, que créanme que fue difícil, porque me volví objeto de críticas, de señalamientos. Gente que decía que yo era su pastor comenzaron a decir, ya Dios no le habla, ya no es un pastor del espíritu, ya es carnal, ya sigue la corriente, ya sigue las modas. Y yo decía, no puede ser que la gente piense eso. Y entonces yo, abrazado de la palabra de Dios, procurando un espíritu diferente, seguí avanzando al paso de los años. Hoy hace 7 años de eso. ¿Sabes qué pasó? Que hubo gente que caminó conmigo por mucho tiempo que empezó a irse. Y está bien, porque hay iglesia para todos y al final somos salvos, ¿no? Y empezó a irse. Aquellos que me dijeron, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Aquellos que me dijeron, Dios me dijo que usted era mi padre espiritual, se empezaron a ir. Ahora, no solo se fueron, empezaron a hablar mal de mí. Porque irnos está bien, pero hablar mal de mí. Ahora, no solo hablar de mí, cuando me veían me decían, pastor, ¿cómo está? Y yo decía, Señor, voy a dejar el espíritu diferente ahorita. Y sí, se las voy a soltar, hipócritas, hijos del diablo. Pero me acordaba que era cristiano y pastor y me detenía. El espíritu diferente es el que te va a llevar a otros niveles. Hoy yo veo a la gente sentada en la iglesia y me queda claro una cosa: esa gente no estaría sentada ahí si no hubiéramos hecho los cambios que hicimos. Y la gente está llegando a la iglesia y llegan de todo tipo. La semana pasada conocí a una abuelita, a su hija y a un pequeñito, 3 generaciones juntas, que acaban de llegar a la iglesia hace unos meses atrás, conociendo a Jesús. Y la mujer decía, tenía 3 años de no dormir desde que murió mi esposo, no pasaba buenas noches y yo he llegado a este lugar y Dios ha cambiado mi vida, tengo paz. Me decía, pastor, ahora duermo. El niño pequeñito me decía, pastor, gracias por la actividad que hicieron para niños. La mamá diciéndome, estoy feliz de ver lo que mi hijo está viviendo. Y entonces cuando veo a esa gente feliz llegando a la iglesia, me doy cuenta que muy probablemente no hubieran llegado si yo no hubiera hecho lo que Dios me dijo que hiciera. Que bien no lo entendía, pero que Dios me dijo. Y ¿sabes qué? Se necesita un espíritu diferente. Señor, mueve mi corazón. ¿Qué es lo que quieres? ¿Lo quieres diferente? ¿Necesitas diferente para soltar? ¿Lo necesitas diferente para hacer? ¿Lo necesitas diferente para hacerlo de otra manera? Imagínense que hoy nuestras reuniones duran 1 hora 15 minutos. Entonces yo estaba acostumbrado a dirigir la alabanza de 1 hora y media. Y yo decía, la alabanza larga es la alabanza poderosa. Y Dios me dijo, no hagas la alabanza tan larga porque la gente nueva no aguanta eso. Y yo dije, pero los cristianos sí. Y Dios me dijo, es que los cristianos ya son salvos. Quiero gente nueva en la iglesia. Y me di cuenta que estaba haciendo iglesia para cristianos. Y Dios me dijo, después de tantos años, hijo, de hacer iglesia para cristianos, quiero que hagas iglesia para gente nueva. Entonces, si tú vas a la iglesia, yo llego, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y quitarme algunas frases como bendecidos en victoria, gloria a Dios, que desde luego las entiendo, fue bien difícil. Porque yo veía a los jóvenes y, hola, ¿cómo estás? No, antes yo hubiera dicho, gloria a Dios, aleluya, se siente, lo siento, poderoso, aquí está el Señor. Y la gente decía, yo no siento nada. Aquí está, tócalo. Y la gente volteaba. ¿Quién está? Los cristianos agarramos la onda,
Pero los nuevos dicen, y empecé a escuchar gente que decía: pastor, qué bueno que ha hecho eso. Le voy a decir mi experiencia. La primera vez que fui a una iglesia cristiana, mi papá dijo: vámonos, están locos. Y 5 años estuvimos sin conocer a Jesús. Y hoy cuando la gente entra, yo sé que Dios toca de diferentes formas. Te estoy hablando de mí, no estoy hablando de ti, de mí. La gente que hoy veo en la iglesia, yo no lo hubiera vivido hace años atrás si Dios no te lleva a tener un espíritu diferente, de recordar que yo no soy el Señor, Él es el Señor, que yo no soy el dueño, que Él es el dueño, que no es mi iglesia, es su iglesia, que no es mi visión, es su visión, que no es mi unción, es la unción que Dios ha puesto sobre mí. Y cuando tienes ese espíritu diferente, Dios te lleva a otro nivel. Predico ahora, cuando vengo acá, yo me explayo, por eso digo gloria a Dios. Pero allá en la iglesia predico 30 minutos. Y me están poniendo desde los 20, me están diciendo 10, 9, 8. Y al principio yo me sentía raro, incómodo. Decía: no, ya no estoy dando un mensaje completo. Y no, la gente nueva, oiga, me gusta la iglesia porque no se tardan. Y yo pensando: no, una reunión larga es para los que de veras aman a Dios. Y Dios me decía: ¿y los nuevos? Te estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie. No es reunión de pastores, es un espíritu diferente. 2, primera de Samuel 24, dice el versículo creo que ya leímos ese, ¿no? Se los voy a volver a leer. Después de esto se turbó el corazón de David. Bueno, lo mismo que ya leímos, pero ahora aquí quiero resaltar una segunda cosa: una mentalidad distinta. Actitud es una cosa, mentalidad es otra. Si queremos ir a otros niveles, nuestro modelo de pensamiento tiene que ir siendo renovado de tiempo en tiempo y cambiar de tiempo en tiempo. Un día llegó una persona que me conoce hace muchos años y me dijo: pastor, nada más porque yo vivo no sé dónde. Me dijo: pero si yo viviera aquí cerca, me congregaría con usted, porque usted sí son de alabanza del lugar santísimo. ¿Cuántos de ustedes escucharon cuando se dividió la alabanza en lugar santo, atrio y lugar santísimo? ¿Alguien supo esa historia? No, ni la investiguen. Pero hubo un tiempo que decíamos: esta iglesia tiene alabanza del lugar santísimo. Uy, no, aquí la gente se cae, la nube se ve. Y luego ellos decían: esos tienen alabanza del atrio, pura carne. Y yo estaba ahí en eso. Yo decía: no, nosotros andamos pegándole al Santísimo, ahí andamos ya. Estamos tan en presencia de Dios que hay milagros, la gente se cae, en fin, diferentes cosas. Hasta que mi mente empezó a cambiar, mi modelo de pensamiento. El pastor decía que el arrepentimiento es la renovación de la mente, es un cambio de mentalidad. Y no hay nuevos niveles si nuestros modelos de pensamiento no cambian, si no van cambiando. No se trata de que cambiemos por cambiar, se trata de que cambiemos porque hay un nuevo entendimiento. Le pasó a Pablo, ¿recuerdan? Y él le dice a los filipenses que todo lo que él sabía está dispuesto a tomarlo como pérdida. Es decir, su mente cambió con tal de abrazar y de seguir y de tomar a Cristo en su vida. Así que el segundo factor para que nosotros vayamos a otros estándares, a otros niveles, es trabajar en nuestra mente, que Dios nos lleve a estos modelos nuevos de pensamiento en nuestra vida. Yo recuerdo, déjenme hablarles un poquito de esto porque quiero que sepan desde dónde les estoy hablando. Hace años, cuando Dios empezó a hacer esto con nosotros, uno de los jóvenes nos dijo: pastor, ¿y si compramos unas lámparas como reflectores para la plataforma? Y yo les dije: no, así estamos bien. Total que siguieron diciéndome: pastor, y un día llega alguien, tuvimos un evento y me dice: pastor, estoy vendiendo estas luces, se las vendo en pagos. Yo dije: bueno, pues las vamos a poner. Las pusieron y yo me sentía incómodo. Yo me sentía en un teatro, decía: esto ya no es iglesia, este ya no es altar, este ya es plataforma, este ya es escenario. Y yo me sentía incómodo y yo sabía que adentro algo tenía que cambiar y que mi manera de pensar tenía que cambiar.
Fue pasando el tiempo. Luego vinieron algunos pastores, esto ya parece antro. Gracias a Dios, tengo esta salvedad. Hermano, discúlpeme, nunca he ido a un antro. He sido cristiano toda la vida, así que no sé cómo es un antro. ¿Alguien me puede decir cómo es un antro? Y ahora nadie sabe. Ahora resulta. Y por fuera. Y me di cuenta que no podemos ir a otros estándares si nuestros modelos de pensamiento los queremos seguir dejando igual. No sé cómo estés tú hoy, pero te aseguro que si Dios te quiere llevar a otro nivel, tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, tu ejercicio, tu persona, tu propio ministerio, la manera que haces iglesia, tu liderazgo en tu casa, todo eso va teniendo y va cobrando otra manera de verlo. No quiere decir que abandones lo anterior, quiere decir que sigas transformándote, como también decía el pastor, en la medida que nuestra mente se va renovando. Así que el segundo punto es una mentalidad diferente. Tercero, estoy avanzando rápido porque me faltan dos y quiero dártelos. El tercero es una condición renovada. Salmo 51, ¿recuerdan? David estaba pasando un momento de restauración, reconoce su falla, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La renovación, queridos, es algo que debemos experimentar continuamente. Señor, renuévame, ¿verdad? Dame otra vez esta calidad que había al principio, porque renovar es darle a algo la calidad de nuevo. No necesariamente es algo nuevo, sino la calidad de nuevo. Y nosotros en la vida, como cristianos, como personas, sobre todo si pasa el tiempo, necesitamos ir continuamente a esta experiencia de renovación. Que Dios renueve nuestras ideas, que Dios renueve nuestras fuerzas, que Dios renueve nuestra pasión, que Dios renueve nuestro enfoque, que Dios renueve nuestra convicción, que Dios renueve nuestra fe, que Él nos lleve a tener esta condición del principio, cuando eres muy arrojado, cuando todo lo quieres con el Señor, pero luego la experiencia o los años te hacen pensar que hay que verlo de otra manera, pero la verdad es que hay que verlo con la misma fuerza del principio, y eso solo pasa si somos renovados, queridos. Necesitamos vivir y experimentar la renovación en nuestras vidas. Renuévame, Señor, ¿verdad? Yo he entendido algo en el liderazgo, queridos. Cuando Dios quiere hacer nuevo, o el liderazgo se renueva, o Dios renueva el liderazgo. Una de las noches que oraba por todas estas cosas que venían a mi corazón y a mi mente, Dios me llevó a la historia de Josué y de Moisés, cuando él entrega la estafeta y el Señor se lo lleva, y ahí Dios me habló y me dijo: Ludwig, para los siguientes años de la vida de la iglesia, o te renuevas o necesito otro liderazgo en la iglesia. Ay. Yo dije: no, Señor, pues ahí sí, lo que tú quieras. Y tuvo que venir esta renovación de empezar a ver otras cosas. Créanme, queridos, por años algo tan sencillo no lo veía. Un día llega mi hija, que es una generación nueva, y me dice: papá, hay gente nueva que llega a la iglesia que no entiende lo que estamos haciendo, y ya no regresan. Y yo primero me indigné y dije: ¿cómo mi hija diciéndome eso a mí? Tantos años de pastor, mandándola a estudiar teología y que estudie en una escuela de liderazgo para ser pastora, y que me diga esto. Y cuando empiezo a revisar, dije: sí, es cierto, la gente nueva no llega. ¿Tú invitas a alguien nuevo a una iglesia? ¿Qué te dice? Nos vemos después. Claro, viene el que se siente mal, triste, pero invita a alguien y luego les hacemos fraude, ¿no? Te invito a una fiesta, le decimos. Y llegan: ¿cuál fiesta? Es una fiesta para el Señor. No, no sean así. Si es una fiesta, es una fiesta. ¿Quieren saber algo de la historia? ¿Otro pedacito? ¿Quieren o no? Sí. ¿Les gusta el chisme, hermanos? Cuidado con eso. En este proceso, un día
nosotros teníamos reunión entre semana, ahorita ya no tenemos, porque hasta eso aprendí, que las reuniones no son sagradas, que solo Dios es sagrado. Una semana antes de la pandemia estaba predicando con un grupo que teníamos en la presa y les dije, imagínense que se cerraran las puertas de las iglesias. Se me olvidó que tenía un poco de profeta y a la siguiente semana se cierra la iglesia. Y no sé si tú sepas, pero muchos se desconectaron en la pandemia. Se dice que el 30%, si no es que un poco más, ya no regresaron a las iglesias. No sé si aquí lo vieron, pero yo lo vi. Cuando ya se abrió la puerta, yo dije, no, se va a abrir la puerta y la gente va a venir a mares diciendo, extrañamos la iglesia. ¿Qué crees? No. La gente iba de a poquito y poco a poco, pero le doy gracias a Dios que ahora los que están llegando son los nuevos. De esos nuevos que están en la alabanza, ellos no levantan las manos, porque no saben que están en la alabanza y están así. Y yo ya estaba bien acostumbrado a que apenas sonaba un arpegio, y la gente, gloria a Dios, aleluya. Y hasta nos vemos así, ¿no? Como que nos dan cuerda. Gloria a Dios. Y ahora dices, ya se nos había olvidado cómo trabajar con los nuevos, cómo enseñarles a ser parte de estos momentos, cómo descubrir una relación personal con Dios. Tenemos que renovar nuestra mente, porque si no, no entramos a esos niveles a los que Dios quiera llevarte. Así que cuando Dios te lleve a un nivel, te aseguro que estará trabajando. No te espantes, no te preocupes. Cuando tú digas, ay caray, se me está ocurriendo algo que es diferente. En esta historia de la iglesia, les decía, no me distraigan, ¿verdad? Que quitamos la reunión del viernes y una vez al mes hacíamos una reunión que le llamamos Noches BDF. De entrada no suena a culto. No, pues los queridos hermanos. Pastor, ¿qué es esto? ¿Este es un culto? No, no es culto. ¿Cómo se llama? Noches BDF. No es un culto. Pero pastor, es que uno quiere buscar a Dios. Y yo les decía, ay, si ahora resulta que ahora sí quieren buscar a Dios. Si vienen cuando quieren. Bueno, eso no lo dije, pero lo pensé. ¿Y sabes quiénes empezaron a llegar a la iglesia en esas noches? Todos aquellos que no querían ir a un culto a la iglesia, que piensan que los cristianos son aburridos, que no saben reír, que no saben jugar, que lo único que saben hacer es meterse al templo y cantar y orar y nada más, pero que no pueden conectar con la gente. Y yo veía a la gente llegar y gente acercándose a mi pastor, mi familia nunca había querido venir a la iglesia y ahora pues sí viene, porque vamos a dar café, porque vamos a tener un tiempo de juegos, y la gente adulta jugando a la cuerda y jugando a avioncito. Y no, ustedes hubieran entrado a ese culto y hubieran dicho, aquí, ¿qué les pasó? No es lo que hacíamos, es lo que Dios quería hacer. Después entendí que lo que Dios quería hacer era cambiar nuestro modelo de pensamiento. Que las reuniones de la iglesia al principio no eran como hoy las hacemos nosotros, que eran en las casas, que eran platicando, que eran orando unos por otros, que eran preguntando por el amigo, que eran conectando con el nuevo, que era invitando al cuate a la casa. No era un culto, era una reunión de amistad. Cuando hicimos ese tiempo, que ya después lo cerramos, vino la pandemia, mucha gente que nunca se había querido parar en la iglesia conoció el mensaje de Jesús. Y muchos que estaban en la iglesia se enojaron conmigo. Ya los perdoné. Porque sabes, lo más, como pastor tú dices, tanto que les he invertido, van a jalar conmigo. Y yo le dije a Dios, Señor, no te preocupes, todos pasamos a la otra orilla del río. Y cuando voy remando y volteo para atrás, se baja uno y se baja el otro. Y yo dije, Señor, se están bajando un montón. Por eso quería hacer, me dijo Dios, esto. No por cambiar, sino porque hay cosas que sacudir en la vida de la gente para llevarlos a otro nivel. No me conoces, pero tengo toda la vida, entonces crecí en la iglesia metodista y te enseñan a ser muy cuadrado. Y aunque Dios me permitió conocer dones y profetizar, siempre he sido muy meticuloso. Si yo escucho a un profeta profetizar, nunca cierro mis ojos, me le quedo viendo a la cara.
con los ojos abiertos, para ver qué me va a decir, porque no es Dios, es un siervo de Dios. Y dice la Biblia que yo debo juzgar la profecía. Entonces, si alguien me va a profetizar, no crean que yo voy a cerrar mis ojos y a levantar las manos. Yo me voy a quedar viendo la cara del profeta para ver qué es lo que me está diciendo. Y algunos dicen, ¿que no le crees a Dios? Sí, claro que le creo a Dios. Pero ¿dónde dice que hay que cerrar los ojos y levantar las manos? Para que alguien me dé una palabra profética. ¿Me explico? Hasta que tienes una mentalidad diferente. Y entonces vas recibiendo lo que Dios va hablando a nuestras vidas. Cerramos. Por último, un espíritu diferente, una mentalidad nueva, una condición renovada. Y cerramos, un ambiente saludable. ¿Verdad? Si tú, te voy a dar la cita, lee en casa por favor, segunda de Samuel, bueno, si me la ponen aquí en el monitor se los agradezco, capítulo 23, versículo 13, segunda de Samuel 23, 13, y si no, yo se las leo acá. ¿Qué les dije? ¿Segunda de qué? El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Me habló el Señor, y está hablando de un ambiente saludable. Cuando Dios nos habla, como lo que hemos escuchado con el pastor Otto, escuchar a Dios, crecer en intimidad con Dios, sensibilidad con Dios, y despegarnos de las formas, queridos. Las formas pueden cambiar, pero la esencia seguirá siendo la misma. Y el poder transformador de Dios va a seguir llevando a la gente a conocerle a Él y transformando sus vidas. Hoy veo yo a algunas personas en la iglesia, algunos jóvenes en la iglesia, que de verdad yo los veo y a veces hasta lloro y le digo a Dios, Señor, creo que esos jóvenes no estarían aquí si yo hubiera seguido haciendo las cosas igual. Y te doy gracias porque tuviste misericordia y me hablaste. Y ahora veo entrar a esos jóvenes, ¿verdad? Y que se abrazan y que los jóvenes los reciben y que se sienten aceptados, que no se sienten juzgados. Una de las razones por la que la gente a veces no entra a las iglesias es porque sabe que al entrar se puede sentir juzgada, como decir, llegué al lugar de los santos y yo no soy santo. Llegué al lugar de los buenos y yo no soy bueno. Llegué al lugar de los escogidos y yo no soy escogido. Pero cuando la gente se junta con los amigos, sabe que puede llegar a un lugar. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, ¿se acuerdan? A juntarse con todos los que la religión había sesgado y había dejado fuera. Él vino a poner un ambiente distinto. Es la manera en la que podemos nosotros ir a niveles nuevos, con una atmósfera y un ambiente diferente de Dios, de su palabra, de la doctrina sana. Y la sana doctrina, queridos, no es una serie de temas que debemos conocer. La sana doctrina, cuando Pablo habla de eso, habla de una conducta congruente con nuestra fe. Tener una sana doctrina no es tener un decálogo de enseñanzas, hay que conocer la Biblia, pero es la sana doctrina, proyectar y vivir nuestras convicciones en Jesús. Esa es la gente que tiene sana doctrina. Nosotros podemos tener 25 tesis de algo y no vivir ninguna, y alguien tener 2 tesis y vivirlas. Él tiene mejor sana doctrina que el otro. ¿Me explico? El ambiente correcto. Repitan conmigo lo que hemos aprendido hoy. Un espíritu diferente, una mentalidad nueva, una condición renovada y un ambiente correcto. Les digo, queridos, Dios no te quiere en el mismo lugar toda la vida. Dios te quiere en otros niveles, y no para que nos sintamos mayores o mejores o ahora seamos carnales en lo espiritual, sino para poder generar lo que en esos niveles se puede generar. Porque comencé diciéndote, para recibir necesitas un nivel, pero para soltar necesitas otro. Para que te reconozcan necesitas un nivel para no extraviarte, pero para reconocer necesitas otro nivel. Y la manera en la que nos asociamos con Dios va a trabajar en los niveles en los que nosotros estemos. Por eso Dios le dijo a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de venir. No le dijo, ¿dónde estás? Te lo digo. No, sube acá. Es decir, Dios quería que fuéramos o que Él fuera a otro nivel. Y hoy te digo,
Dios te va a llevar a otros niveles. Dios te va a llevar a otros niveles. No sé cómo ni sé de qué manera, pero sé que Dios lo va a hacer. Lo creo, lo he vivido, no porque yo lo pensé, Él quiso hacerlo y uno solo le responde a Dios y te va llevando a nuevos niveles para mantenerte asociado con Él. Ya no solo para cuidar ovejas, ahora para dar recursos para un templo. Ya no solo para cuidar ovejas, ahora para liderar un propósito. Y todos ustedes son líderes en algún contexto o en otro. Algunos con familia, algunos con gente, algunos con discípulos, pero todos son líderes. Y una de las cosas que debemos ser instrumento es enseñarle a las nuevas generaciones que la manera de asociarnos con Dios tiene que ver con los estándares que manejamos en nuestra vida. Quiero invitarles a que oremos otra vez. Ahí no te pongas de pie, pero vamos a usar esta misma dinámica que hemos usado, unos por otros. Así que haz una pareja con alguien ahí en tu lugar y antes de orar dile: déjame orar por ti y bendecirte, por favor. Díselo: déjame orar por ti. Díselo. Bueno, y te voy a pedir que ores por él. Déjate usar por Dios los siguientes un par de minutos, ¿sí? Ora por él, bendícelo, lo que Dios traiga a tu corazón de este tema. Comienza a orar por él, por favor. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Yo te agradezco muchísimo el privilegio de servir a mis hermanos. Gracias, Señor, por poder compartir un poco de lo que tu palabra nos enseña. Pero sobre todo, Señor, como dice Juan, que el Verbo se hizo carne, poder compartir de lo que se ha hecho carne en nuestras vidas, con nuestros aciertos y desaciertos, con nuestras carencias y con tu gracia. En esta tarde hablo sobre este grupo de hombres, estándares nuevos en cada área de sus vidas. Algunos lo van a experimentar en estos días, otros, Señor, en los próximos días, semanas o tal vez lo que resta del año. Pero oro que en sus corazones se quede la claridad que no nos quieres estancados, nos quieres en niveles diferentes. En niveles, Señor, donde nuestra asociación contigo siga dándole cauce a lo que quieres hacer, a la misma vez que estamos en el estándar correcto para que eso ocurra. Necesitamos niveles, Señor, para recibir, pero necesitamos otros niveles para soltar. Necesitamos niveles para llegar, pero necesitamos otro nivel para mantenernos. Necesitamos un nivel para comenzar, pero también necesitamos otro para saber decir: he acabado la carrera. Y hay que dejar a alguien más lo que se tiene que hacer. Necesitamos un nivel, Señor, para abrazar el presente y saber soltar el pasado. Pero necesitamos otro nivel para arriesgarnos hacia el futuro, creyendo en tu palabra hablada en nuestras vidas. Hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús que cada hombre que está aquí sea un depósito del entendimiento, la comprensión, que sean canales de motivación, de activación, de inspiración para otros en niveles de vida que tú les quieres llevar a ser. No se trata de quién es más y quién es menos, no se trata de quién brilla más y quién brilla menos, se trata de mantenernos asociados contigo a través del nivel al que quieres llevarnos para hacer lo que tengamos que hacer, como esposos, Señor, como congregantes, como servidores, como pastores, como padres, como miembros de una sociedad, Señor, en cada área de nuestra vida. Señor, a cada uno llévalo a niveles distintos. Ayúdanos a hacerlo a través de un espíritu diferente, una mentalidad nueva, una condición renovada. Renueva lo que tiene que renovarse. Y por último, Señor, ayúdanos a tener un ambiente correcto en nuestra vida. En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Gracias. 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 Quiero dejar tres palabras que han estado en mi corazón desde la mañana. La primera que Dios trajo a mi mente es trayectoria, a mi corazón. Y Dios me dice, o les comparto esto: quiero hombres de trayectoria. ¿Qué significa esto? Que quiero hombres que permanezcan, personas fieles que pasando la tempestad, que pasando los retos, enseñen a las nuevas generaciones que no se trata solo de llegar, sino de mantenerse, de modelar para los que vienen detrás una disposición de abrazar el reino, de abrazar el evangelio, para seguir una cadena a las siguientes generaciones. Te llamo a ser una persona de trayectoria. La segunda palabra es estabilidad. Y te dice Dios: quiero que seas un hombre estable, que permanezcas, que no titubees, que en las buenas y en las mejores, en las difíciles y en las más complicadas, permanezcas. Voy a usar tu vida para motivar a otros. Voy a alentar a los más grandes. Voy a inspirar a los más pequeños. Voy a desafiar a aquellos que han dudado que la gente puede serme fiel y puede permanecer conmigo. Sé estable, dice Dios. No vaciles entre una cosa y otra. No sueltes las cosas sin terminarlas. No creas que haber empezado es suficiente, hay que permanecer, dice Dios, en lo que te he encomendado hacer. Y la última palabra que Dios puso en mi corazón desde hace rato tiene que ver con pasión. Y me dijo Dios hace rato: dile a estos hombres que los quiero apasionados por mí, que su vida esté centrada en mí, que antes que sus anhelos y sus metas sea yo la pasión de su vida. A los pastores me decía Dios: diles que no les apasione tanto el ministerio como yo, que no les apasione tanto la gente como yo, que yo sea su primera pasión, y de ahí voy a hacer reverdecer su ministerio y voy a empujar la vida de la iglesia que he puesto en sus manos. Y a todos los jóvenes les dice Dios: te he dado fuerza y te he dado vigor para que desde esta edad, en tu juventud, aprendas la pasión por mi reino, la pasión por mis cosas, la pasión por mis proyectos, y que a lo largo de tu vida te use mi reino para que despiertes la pasión en otros. Vas a contagiar a otros más, vas a inspirar a algunos más, vas a alentar a otros con la pasión que yo pongo en tu vida y que te pido la cuides en medio de lo que vives. Que nada te distraiga, ni el éxito de la vida, ni las adversidades de la vida. Hoy traigo sobre de ti una pasión fresca sobre las cosas que quiero que abraces. Mi palabra, mi llamado, la comisión que te he dado, la vida que tienes en familia, pero también tu lugar en la iglesia. Que hagas las cosas con pasión y con entrega. Ese es mi deseo, dice Dios. Queridos, que Dios les bendiga. Ha sido una alegría estar aquí. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, yo me la pasé muy bien, no sé ustedes, pero ha sido un buen tiempo. Todo muy perfectamente, pastor. Gracias. Dios es